El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. Como siempre, como cada jueves, la mesa de periodistas recibo con mucho gusto vía telefónica a Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez, ya listas para hablar acerca, del tema, uno de los temas centrales en la agenda nacional y que tiene que ver, por supuesto, también con este oficio, esta profesión, estos medios de comunicación como son la radio y la televisión. Azul, Ana Lilia, qué gusto saludarlas. Muy buenos días. Buen día para todos. Muy buen día. Buen día. Y pues empezando con esta pregunta, ¿cómo han visto estos argumentos, estos planteamientos que se han hecho desde medios comerciales de que se intenta a través de estos proyecto de lineamientos, anteproyecto de lineamientos sobre derechos de las audiencias, que se intenta censurar y controlar a los medios de comunicación? Comenzaría contigo, Azul. Sí, claro que sí. Pues me parece a mí que es el último intento que se está haciendo de resistir que entre en vigor una cosa que ya es urgente, que no se puede extender por más tiempo, digamos. Primero porque México es uno de los países más atrasados en el tema de defensoría de las audiencias, de defensa de las audiencias y sus derechos. Y esto llevamos 10 años postergándolo desde que en 2014 se aprobó una ley que luego se echó para atrás, se marcó que era inconstitucional. Y siempre en esta disputa ha estado el centro pues de las concesionarias que no quieren cumplir con una obligación que es muy elemental, digamos, diferenciar la opinión de la información, transparentar los patrocinios, que eso hace que uno pueda saber de dónde vienen los intereses de lo que se está diciendo, es muy elemental, y contar con un mecanismo de queja como es la Defensoría de las Audiencias, que dicho sea de paso, eso en medios públicos sucede hace mucho tiempo, que es una figura además que no es como la están planteando, una persona que va a estar decidiendo y encima de los comunicadores, esto no, esto sí, esto no funciona de esa manera. Hace mucho tiempo que pues quien tiene contacto con los medios públicos puede saber que la Defensoría de Audiencias es una ventana de entrada para una queja, a partir de la cual entonces se pueden establecer pues rectificaciones cuando hay que darlas, porque las audiencias sí tienen que tener una voz en lo que se plantea desde los medios de comunicación. Hay que decir, o sea, los medios de comunicación, tanto públicos como privados, pues tienen parte de responsabilidad social de hacer un uso del espectro público. Y sin embargo, los medios comerciales asumen como que no, como que ellos se cuecen aparte y no deberían de tener una responsabilidad sobre este tema. A mí me parece además que están haciendo varias cosas, están tergiversando varias cosas. Por un lado, el hecho de que la ley ya está aprobada, o sea, están queriendo discutir cosas de una ley que ya se aprobó, es decir, el papel que tiene la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por ejemplo, la naturaleza que todo eso ya se aprobó. Ahorita lo que se está haciendo es ver de qué manera, bajo qué lineamientos, cómo diseñamos esos lineamientos, que dicho sea de paso, en este momento están en discusión, no es algo que se está imponiendo. Eso, digamos, se plantea desde el gobierno mexicano un proceso que no se ha tenido en ningún lado, ¿no? Esta democratización, digamos, de una discusión, pues que nos afecta a todos y que tiene que llegar a un puerto, porque de lo contrario, entonces esto queda a discreción de cada medio de comunicación, y eso no puede ser de esa manera, porque hasta ahorita lo que hemos visto es que la autorregulación pues no ha existido, y no desde que se aprobó la ley y desde que también la Suprema Corte de Justicia dijo esto tiene que ir.
pues no hemos visto ningún movimiento por parte de medios comerciales en donde digan, a ver, aquí está nuestro código de ética, aquí está nuestras aclaraciones, nuestras distinciones de qué es lo que estamos diciendo, aquí está la rectificación, aquí está el derecho de réplica, aquí está nuestro defensor de audiencias para que usted pueda hablar. No hay nada de eso y entonces pues tiene que haber un mecanismo establecido por ley para que eso suceda. No se puede postergar más y creo que es un intento de nuevamente desviar la atención de lo que es el foco central, que es el derecho a las audiencias, en donde lo que están diciendo es que este derecho es más bien una coartada para censurar y no hay ningún testimonio o evidencia de que eso sea de esa manera, ¿no? Ahí está Azul Alzaga. Ana Lilia Pérez, también preguntarte acerca de estos mismos argumentos que se están planteando desde, sobre todo, medios de comunicación comerciales o incluso también desde redes sociodigitales. Veíamos también estos comentarios que hizo, por ejemplo, o que mantiene desde hace días también Ricardo Salinas Pliego. Ana Lilia. Pues este tipo de argumentos son precisamente una evidencia muy clara del por qué se tiene que regular esta parte de cómo hacer valer los derechos de las audiencias, porque en la argumentación lo que se está planteando en distintos medios corporativos tergiversa la realidad, tergiversa la finalidad, se está planteando situaciones que no tienen nada que ver con lo que se plantea en la propuesta de regulación y como recordaba Azul, la ley se aprobó desde el año pasado y en esa ley se plantean se hace muy específico estos derechos de las audiencias. Sin embargo, lo que se está mostrando también es que hay una resistencia a cumplir esa ley que ya está aprobada. De lo que va esta apertura a la consulta que se abre para pues las sugerencias, lo que se quiera aportar desde la sociedad civil, desde cualquiera que decida hacerlo en un portal abierto, una consulta que está abierta desde el 27 de julio y que estará hasta el 21 de agosto, es precisamente hacer esas sugerencias con las cuales se podría nutrir todo este reglamento del cómo hacer valer esos derechos de las audiencias. Y creo que los medios de comunicación, quienes participamos de los medios, debíamos ser de los primeros interesados en que se haga valer, por ejemplo, en la figura del defensor de las audiencias, porque es no solo la persona que serviría, sí, como puente para que las audiencias tengan esa conexión con los medios de comunicación, para recibir esta persona defensora de las audiencias, recibir posibles quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos, cualquier observación que quiera ser alguien de la audiencia. Y esto es un valor que se debe aquilatar desde el buen periodismo, desde la buena comunicación, porque nosotros hacemos un trabajo que debe estar sujeto permanentemente al escrutinio público, al escrutinio de la sociedad, al escrutinio de nuestras audiencias. Y muchas veces es a partir de la voz de esta audiencia como los medios de comunicación pueden tener pues también mayores elementos para tener también hacer valer sus propios códigos de ética, que es algo, creo que nos lleva a una reflexión también que se ha dejado de lado por mucho tiempo. En el origen, los medios de comunicación deben tener códigos de conducta, pero vemos códigos de reglamentos, lineamientos internos, pero de la manera en la que se conducen muchos medios de comunicación, por ejemplo, generando información falsa, que no se rectifica, que incluso ni siquiera se ofrece una disculpa o se pone una fe de rata, nada de eso se hace ya en los medios. A veces, incluso en medios corporativos, se deja pasar la información falsa y en ningún momento se presentan aclaraciones, aun cuando es desmentida esa información. Entonces, yo lo veo como los
los lineamientos que se están planteando los veo como elementos mediante los cuales también en el ejercicio de la comunicación, de lo que se difunde en medios públicos, pues se puede ser más responsable también con esa información que se está difundiendo. ¿Cuáles son los puntos que se están planteando como clave de la nueva normatividad que se está planteando? Uno bien importante, está el de la persona que sea defensor de la audiencia, está el hacer valer el derecho de réplica también, está el que se distingan los contenidos el contenido que es información de aquel contenido en el cual se hace una valoración personal por parte de quien lo está realizando, que eso es parte también del ejercicio periodístico. Tenemos géneros periodísticos que nos dan, digamos, esa licencia para opinar, pero esa opinión siempre debe estar sustentada con argumentos que provengan de información veraz y verificable. Y esto es algo que también en los medios se ha descuidado mucho, es decir, se plantean hasta opiniones de la nada que se sostienen o que intentan sostenerse con dato falso, y eso no es periodismo, pero eso es lo que se está presentando en muchos medios de comunicación. Entonces, acá hay otro punto bien relevante, que es el que se distinga en los medios qué es información y cuál es también una parte por ejemplo, los contenidos que están pagados, porque entonces ahí ya es un tema de pautas publicitarias que muchas veces, y lo sabemos bien quienes trabajamos en medios de comunicación, muchas veces se disfraza esa información pagada esa publicidad pagada, haciéndose pasar como información. Y cierro con un ejemplo. Cuando empiezan los lineamientos, por ejemplo, que en la parte electoral, donde no, pues todas las campañas anticipadas, toda esta promoción anticipada que pues es algo ilegal, se crearon medios de comunicación así como ficticios, que a veces aparecían solo los anuncios, haciendo pasar como entrevistas lo que era anuncios de propaganda, temas publicitarios, es decir, donde había un pago por esos contenidos, pero se pretendía hacer pasar como información que no lo era simplemente hacer publicidad, era hacer propaganda de ciertos contenidos. Entonces, sí es imperioso que muchas de estas prácticas también, pues, en los propios medios se empiecen a hacer valer esos derechos, tanto de la libertad de expresión siempre y el derecho a la información siempre, pero también el derecho de las audiencias, la razón de ser de quienes generamos contenidos, quienes estamos en medios de comunicación, pues es el hacer llegar información veraz y verificable a las audiencias. La voz de la audiencia tiene que hacerse valer también en el mismo sentido. Justo recupero esta parte, Ana Lilia, porque bien lo señalas y quisiera dirigirme hacia este punto en esta mesa. La manera en que se tienen o que se plantean estos mecanismos para que las audiencias puedan tener estos derechos a saber que tienen información veraz, a saber que esto es una opinión, que esto es información, a saber que están recibiendo información que sí fue verificada, y también contar con esta figura que ya decía Azul, ya pues ya tiene tiempo en los medios públicos, que es la figura de la persona defensora de las audiencias y también los códigos de ética. Voy a esta pregunta entonces para esta siguiente parte de la mesa, y comenzaría también contigo, Azul, la manera en que estos planteamientos, y me dirijo hacia ese punto, estos planteamientos pues prevén o están contemplando una mayor participación, o una participación más activa, mecanismos más activos para que la ciudadanía pueda tener o contar con estos derechos respecto a la información que reciben de los medios de comunicación. Azul.
Lo que establecen fundamentalmente es un procedimiento. La figura, como decía, del defensor de las audiencias o de la persona defensora de las audiencias, no es una persona que a discreción, ni tampoco la comisión reguladora va a exigir que se cumplan una serie de medidas. Sí. O sea, esto no se hace de oficio, además. Nada más déjame recuperar un poquito porque se ha tergiversado mucho lo que plantean los lineamientos propuestos que están a discusión en este momento. Se habla de que se está buscando censurar, se habla de que se va a establecer la censura previa, etcétera. Aquí hay cosas que desde los lineamientos planteados establecen muy claramente. El artículo 12 dice que no se fija una verdad oficial, sino que la veracidad se va a evaluar conforme a los propios códigos de ética de los medios y la información disponible al momento de informar. Es decir, nos están dando a los medios de comunicación la capacidad de establecer cuál es el código de ética y sujetarte a este código de ética. Dime en qué lugar del mundo eso es así. Eso no es así en ningún lado. O sea, es una flexibilidad, pero que sí sujeta, digamos, a los obligados, a los medios de comunicación, pues a que tengan un marco de funcionamiento. En el artículo 26 dice que los medios son quienes eligen a sus propios defensores, tampoco se les van a imponer los defensores de las audiencias, solamente hay una intervención si la propia audiencia se inconforma con una resolución, es decir, este procedimiento que se está estableciendo donde hay una ventana de entrada a una queja, puede ir escalando en la medida en que los propios medios de comunicación no se ajusten a estos lineamientos que ellos mismos van a poner. Y tampoco hay sanciones automáticas, tampoco hay esto que están diciendo de las quejas anónimas, eso no existe en los lineamientos que están planteando. En el artículo 44 se está exigiendo que se dé un nombre, que se den datos comprobables de quien presenta la queja. Entonces, esta cosa que están diciendo de estamos absolutamente sujetos a que cualquiera nos venga a decir qué es lo que tenemos que decir, eso tampoco es así, ni va a ser objeto, digamos, de otro tipo de golpeteos o de otros actores que no sean la audiencia que está siendo afectada por un comportamiento de los medios de información. Y finalmente también dice, se prohíbe expresamente que haya cualquier tipo de censura previa o limitación a la libertad editorial. Esto está establecido por la propia ley. Entonces, creo que hay que valorar muy bien lo que está pasando aquí. Estamos transitando de un modelo absolutamente tiránico por parte de las concesionarias que, repito, hacen uso del espectro público, a uno en donde por primera vez se está dando, eso es lo único que está pasando, se está dando voz a las audiencias. Esto, hay que decirlo también, en comparación con el andamiaje reglamentario que tienen en otros países es muy incipiente. En otros países este andamiaje contempla cosas como regular los monopolios. En México los medios de comunicación, bueno, lo sabemos, tienen grandes monopolios, están en manos, por lo menos en las televisiones, en las televisoras, de 2 televisoras. Esto ni siquiera está en el centro de la discusión aquí. Aquí nadie está planteando que se van a regular quiénes son los dueños o quiénes son los concesionarios, si hay verdaderamente una competencia ahí, si esto está afectando, digamos, la veracidad o la pluralidad de las voces. Esto no se está planteando. Entonces, estos gritos que estamos escuchando en estos días, verdaderamente lo que reflejan, como dice Ana Lilia, es la nula disposición de responder a una pues a una petición, a una demanda que viene de mucho tiempo y que además hemos visto por qué viene, porque finalmente aquí en nuestro país verdaderamente se dice y se hace lo que sea en los medios de comunicación, y cosas tan graves como las que también ya planteó Ana Lilia, en donde nos están haciendo pasar por información cosas que no son, sino son directamente productos de venta, ¿no? Al mejor postor. Entonces, bueno, esto tiene que cambiar.
Así es, sin duda. Ana Lilia, también acerca de esto que estabas planteando y pues un modelo distinto que responde precisamente a todas estas cuestiones que estás planteando, Azul, y que ayer también veíamos. Por ejemplo, solo por mencionar un dato, las informaciones que se dieron a conocer cuando ocurrió este operativo en Sinaloa en 2019, hubo imágenes que se difundieron que correspondían a otras escenas completamente distintas a hechos que ocurrieron en otros países, y sin embargo se hicieron pasar como si fueran hechos que estaban pasando allá en Sinaloa, y más recientemente también con lo que pasó, por ejemplo, en el caso del operativo de Nemesio Oseguera, donde de nueva cuenta vimos una serie de informaciones que realmente no correspondían a la realidad. Ana Lilia. Y podríamos enunciar muchísimos casos donde hay una negligencia, diría, por parte de quienes generan esos contenidos falsos. En estos tiempos donde incluso medios de comunicación que en otros momentos tenían larga historia de hacer periodismo serio, pues ya están haciendo un uso excesivo abierto de inteligencia artificial para difundir contenidos que no son periodismo, y eso es muy lamentable. Mira, dentro de los lineamientos, lo que se propone, yo subrayo el tema de los códigos de ética de los medios de comunicación. Eso es algo básico para cualquier medio de comunicación. Sin embargo, es algo que se ha minimizado, que no, los medios dejan de lado el tema de la ética, un valor tan importante dentro del periodismo, de la rigurosidad de la información, de la verificación de la información. Entonces, sí se debe replantear también de manera interna dentro de los medios de comunicación el tipo de ejercicio de comunicación, el ejercicio periodístico que están haciendo. Hace muy poco tuvimos la difusión en un medio de comunicación nacional, de circulación nacional, de una entrevista que era falsa, manufacturada. Sí, comentamos en esta mesa, tuvimos oportunidad de comentar ese contenido, y entonces podríamos enunciar muchísimos casos de información de manufactura de información que resulta falsa y que lleva situaciones muy irresponsables. Citabas el caso de Sinaloa, una entidad que ha estado bajo un clima de violencia muy constante, que ha ido creciendo, pero que también hay medios de comunicación que están asusando por ahí lo que se está generando ahí, y eso me parece también muy lamentable. Hay situaciones de riesgo que si se plantean contenidos que todavía intensifiquen más el riesgo, pues eso no es periodismo, es una situación donde hay una mala intencionalidad por parte de quienes generan contenidos, porque también los casos que hemos enunciado no fueron por un dato que no se cotejó o por algo que no se pudo comprobar, pero que no hubo una mala intención, sino por el contrario, hay una deliberada intencionalidad de difundir ese tipo de información falsa. Cuando se convocó a la famosa marcha de la generación Z, famosa porque se hizo muy famosa precisamente por toda la manufactura que hubo en redes sociales sobre ese contexto, esa manifestación. Entonces, sí hay estos casos van evidenciando una necesidad, primero, del replanteamiento desde dentro de los medios de comunicación del tipo de conductas de ejercicio que se está realizando, que se realiza en la manera en la que se informa, qué es lo que se está informando, lo que es o no periodismo, lo que es o no información, y está esa enorme parte comercial que se trata de maquillar, se trata de engañar a las audiencias así de plano, vendiéndoles, planteándoles contenidos como información cuando hay ahí una ganancia del medio de comunicación, y hay medios que han hecho de eso un enorme negocio. Entonces también es algo necesario que se plantee cuando un contenido es pagado porque corresponde a una pauta publicitaria,
multimedia y cuando un contenido es información. Y creo que yo le doy mucho valor a esta figura de la persona defensora de las audiencias porque, insisto, la manera en la que nosotros podemos mejorar nuestro ejercicio cada día, ser profesionales, buscar la profesionalización de manera constante, porque eso es algo que tenemos como obligación dentro del periodismo, dentro de los medios de comunicación también, pues es esta cercanía con las audiencias y en este caso sí. Una persona también que nos haga saber esa voz de las audiencias. Sin duda, sin duda. Y estos son mecanismos que están contemplados en este anteproyecto de lineamientos que, como bien señalaron y coinciden, se trata de un proceso, lineamientos que están a consulta pública, que pueden y se están recibiendo propuestas, proyectos también por parte de las audiencias y de quienes quieran participar en este proceso. Ana Lilia Azul, muchísimas gracias por esta mesa y por permitirnos pues debatir acerca de todo lo que está, de todo el trasfondo y de toda la dimensión que hay en torno a esta consulta sobre los lineamientos que finalmente tienen puesta la mirada en el centro a los derechos de las audiencias. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Ana Lilia. Muchas gracias. Gracias, Adriana Estela. Qué gusto saludarte. Qué gusto siempre platicar con Ana Lilia y con la audiencia del IMER. Igualmente. Muchísimas gracias, Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez en esta mesa de cada jueves.